Bien, amigos, bienvenidos a este programa de parapsicología, de investigación, de geopolítica, de lo que es Curiositas TV, que podéis ver cada sábado en nuestro canal. Hoy tenemos, como siempre, a Juan Carlos Chávez, que es escritor del libro de Introducción a la Parapsicología, que es un libro de estudio, también parapsicólogo, en alguna universidad también, profesor. Y tenemos también a nuestro amigo Rafa Benítez, escritor de los libros El vuelo de la luciérnaga, un libro que trae mucha controversia, se escribió en el 2005, si no me equivoco, Rafa, si me equivoco, corrígeme, que habla sobre el COVID-19, que ya hemos hablado alguna vez de esto y es muy curioso porque nos trasladamos al 2004. Luego tenemos El silencio de las sombras, que habla de un tema muy, muy actual, que es el cambio climático. Y por fin el último libro, que es El quinto apóstol, que habla de los Estados Unidos, cómo expoliaron o robaron las ideas de Hitler referente a las bombas que éste fabricaba. Tres libros muy interesantes que desde aquí recomendamos, también el libro de Juan Carlos, de la Introducción a la Parapsicología. Y hoy vamos a hacer un debate de eso, sobre todo de geopolítica y de cómo está actualmente la situación política en el mundo. Hay algunos expertos, Rafa, te hago la pregunta a ti concretamente, que dicen que en el 2030 se avecina la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y China. A mí me da mucho miedo el último movimiento de Trump, el de mandar 2 submarinos nucleares a Rusia. Sabemos que Rusia es un gran aliado de China, por tanto podría ser el índice de esta temida guerra nuclear que dice que va a exterminar a más de la mitad del planeta. Y nos pilla en medio, O sea, España nos pilla en medio. ¿Cómo lo ves tú este tema, Rafa? ¿Crees que puede ser que lleguemos a esta Tercera Guerra Mundial por intereses siempre económicos? Porque sabemos que el petróleo, solamente quedan 25 años de petróleo, no hay otro tipo de energía, porque si ponemos varios libros uno encima de otro, ponemos las nucleares, ponemos la energía residual, que sería el petróleo, ponemos otro tipo de energía y las energéticas, es una cosa así, la curva de crecimiento, que si quitamos todo lo demás cae en picado, por tanto no habría producción y habría mucho consumo y eso puede llegar a una guerra económica, se puede disparar el precio de todo, porque el petróleo, recordemos que es la base de todo, las gafas que llevas puestas, los plásticos de los supermercados, la medicina incluso, es la base de todo, de los plásticos para fabricar componentes para automóvil y también para comestibles. Evidentemente es una guerra que va a llegar, que ya se espera, pero que seguramente nos va a sacudir a todos. Rafa, ¿tú crees que esta guerra es posible que llegue en el 2030, como muchos expertos aseguran? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia y vamos a ir por partes. Hay muchos temas que has tratado. Has tratado Sí, la guerra, has tratado el petróleo, sí. Has tratado un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que hablar un poco pausadamente de cada una y aclarando términos. Primero tengo que aclararte que has dicho que de mis libros que el segundo era sobre el cambio climático, El silencio de las sombras. Es al revés. El segundo es El quinto apóstol, que efectivamente habla sobre el cambio climático. Ese lo escribí en el año 2012 y narra lo que actualmente está ocurriendo. Al igual que El vuelo de la luciérnaga, lo escribí entre el 2005 y el 2007, se publicó en 2008 y efectivamente habla del COVID-19, de Wuhan, de China y de cómo es, y además le puse el nombre de Phantom 19 al virus, no COVID. Es un coronavirus y tal. Bueno, yo desde el año 2005 tengo la patente del COVID de los Estados Unidos, del COVID-19, y por tanto sé bastante sobre el tema. Solamente era esa aclaración, que el quinto apóstol habla sobre el cambio climático y El silencio de las sombras habla de cómo los americanos le robaron las bombas atómicas a Hitler porque eran incapaces en el proyecto Manhattan de fabricarlas, ¿no? De construirlas. Faltaba un montón de información y Oppenheimer no era precisamente una lumbrera, más bien era un tío un poco sinvergüenza y además muy comunista.
extremadamente comunista, que era totalmente lo contrario a la política de Estados Unidos de aquella época. De hecho, J. Edgar Hoover lo tenía en su lista negra, aunque nunca fue hecho público por el tema de las bombas atómicas, y un mérito que no merece porque tampoco fue capaz de desentrañar ni cómo utilizar una centrifugadora para detonar los detonadores que daban al uranio para poder detonar esa bomba, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, me has dicho si la guerra nuclear o la Tercera Guerra Mundial va a estallar en el año 2030. Tienes que saber que la guerra mundial ya ha estallado. Llevamos 2 años en guerra mundial. Claro. Y ahora actualmente estamos a un tiro de piedra de que se produzca una verdadera hecatombe, es decir, un buen conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia con la primera instancia, interviniendo China, Pakistán e India en apoyo de Rusia, y no se descarta que esto sea, tal y como está la situación actual, te puedo decir que se puede iniciar a finales de agosto, principios de septiembre de este año. El conflicto va a ser muy rápido, durará escasamente unos días, pero será muy destructivo, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Bueno, no hace escasamente unos días, el canciller Merz de Alemania dijo que este iba a ser el último verano de paz en Europa, con lo cual vendría una gran controversia y una gran conflagración, tal y como lo describió, en Europa. Europa lleva buscando una guerra mundial prácticamente desde que empezó la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, pese a lo que todo el mundo o muchísima gente piensa, sobre todo por la propaganda de las televisiones, sobre todo las televisiones españolas y algunas también europeas y tal, no es una guerra como nos la están pintando a nosotros. Es decir, aquí no se trata de ser pro Putin ni que Putin tenga razón en lo que hace, ¿vale? Pero Putin lo que hizo, lo que ha hecho, ha sido defender una parte de Ucrania, que es el Donbass, que eran rusos o prorrusos, se identificaban como rusos, formaba parte de Rusia, y claro, esa parte durante 8 años estaba siendo bombardeada por el gobierno de Kiev. Es decir, Ucrania estaba bombardeando parte de su territorio simplemente porque no comulgaban con su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Bueno, pues la iglesia es la de Stepan Bandera. ¿Quién era Stepan Bandera? Pues ese líder que cada año le hacen una manifestación honorífica, y era un nazi. Era el que vendió Ucrania a los alemanes, era un nazi, se ve con el uniforme nazi, y además todo el ejército mayoritariamente ucraniano lleva insignias nazis. Batallón Azov, por ejemplo, lleva las runas y lleva la esvástica en su bandera. Zelensky es nazi, es un nazi. Y Europa, paradójicamente, está defendiendo una ideología nazi. Lo primero que hizo Zelensky cuando llegó al poder fue encarcelar a la oposición, meterla en la cárcel y cerrar todas aquellas estaciones de radio y televisión que no eran afines a su política, metiendo a Ucrania directamente en una dictadura. Desde el año 2019 bombardeaba agresivamente la parte del Donbass, donde estaban los prorrusos. Piensa una cosa, pero pensad una cosa. Kiev fue la primera capital de Rusia, muchísimo antes que ser la Unión Soviética. Luego los zares se trasladan a Moscú porque estaba más protegida de Polonia. ¿De acuerdo? Los polacos eran enemigos acérrimos en aquella época. Pero Kiev fue la primera capital de Rusia. Bastantes presidentes rusos, y luego ya con la era soviética, eran ucranianos, particularmente, a excepción de Stalin y de Lenin, que Lenin paradójicamente fue preparado por los alemanes
para desestabilizar Rusia y meter lo que es el comunismo dentro de lo que era Rusia. Rusia era bastante próspera, no quería conflictos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue obligada a entrar en guerra por intereses. ¿Cuáles fueron aquellos intereses? Y hagamos un poquito de historia, si os parece bien. Sí, sí, perfecto. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1891, cuando el lobby judío británico exige a los Rothschild, que son también judíos, le exige una parte de Palestina, ¿vale? Que tampoco era Palestina. Es decir, ni siquiera Palestina era en los tiempos de Jesús, no era Palestina, era el Imperio Romano. Luego, en el siglo XIX, tampoco era Palestina, era el Imperio Otomano y propiedad de los turcos. Y entonces los británicos necesitaban parte de ese territorio para tener un control en lo que se denomina para nosotros Oriente Próximo y Oriente Medio para los Estados Unidos. ¿Vale? Mandan una carta, Rothschild empieza a mover algunos hilos, pero la cosa se prolonga en el tiempo. Estas cosas suelen ir despacio. No se hace una guerra mundial de la noche a la mañana. Eso lleva su tiempo, su maduración. Cuando va al punto de estallar la guerra, en 1914, vuelven a escribir a los Rothschild con lo que fue la Carta Bradford. La Carta Bradford es una carta donde le exigen lo que ya le pedían en 1891 el lobby judío. Entonces, organizan una operación de falsa bandera con un serbio que mata al archiduque Francisco, lo asesina, y ahí es cuando ya se inicia lo que entonces estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Alemania por otro lado, y ahí se lía ya el conflicto contra Francia e Inglaterra, porque Francia e Inglaterra no pierden el tiempo y declaran la guerra de inmediato, es decir, acto seguido. Ni siquiera Alemania había madurado, ni Austria había madurado el asesinato del archiduque, cuando ya estaba la declaración de guerra. Bien, transcurre la Primera Guerra Mundial y los británicos se hacen con un trozo enorme de lo que sería la parte de Palestina, echando a los turcos de ese territorio que llega desde Egipto hasta Siria. Bien, como se quedan con todo esto y cogen parte de Jordania y lo que es todo lo que es el Sinaí y todo lo que es la Palestina, la Palestina actual. Cuando lo cogen, bueno, no lo tienen del todo claro y no pueden todavía empezar a introducir población judía dentro de esa zona. Es una zona muy inestable. Bien, provocan la Segunda Guerra Mundial. Se provoca la Segunda Guerra Mundial y entonces sí concentran todo su esfuerzo en hacerse con ese control. ¿Vale? A partir de acaba en el año 45, se acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces entramos en lo que fueron los juicios de Nuremberg, tan famosos, donde se aprovecha para justificar los juicios de Nuremberg. Hago un paréntesis. Los juicios de Nuremberg se celebran en 1948. Es decir, pasan 3 años entre que acaba la Segunda Guerra Mundial y se inician los juicios. ¿Vale? Hay una película muy interesante sobre vencedores y vencidos, un poquitín americanizada, pero bastante fiel a lo que ocurrió. Lo que Perdona que interrumpa un momento, Rafa. Hablas de los juicios de Nuremberg. Yo, para mí, fue un paripé para justificarse, porque los mayores asesinos nazis acabaron todos en Estados Unidos. Recordemos que incluso el propio Hitler se dice que vivió sus últimos días en Argentina, en la famosa isla que había en Argentina. Dice que vivió allí, pero incluso hasta el ángel de la muerte logró escapar, el médico de la muerte.
acabó escapando a Argentina, uno de los más buscados, y se ajusticiaron a segundos oficiales. No hubo un ajusticiamiento contra la cúpula general de la SS, sino solamente fueron mandados, o sea, gorreviriles de las SS los que fueron ajusticiados. Bueno, existe realmente, bueno, a ver, lo que estás diciendo, parte es verdad, parte no. Porque hay mucho mito, mucha leyenda y todo eso se ha desmitificado, digamos, se ha azucarado, se ha edulcorado en función de unos intereses, ¿no? Y son unos intereses judíos, no son unos intereses reales de lo que ocurre, ¿no? Como yo decía, en el año 1945 hasta 1948, que se celebran los juicios de Nuremberg, los judíos supervivientes de la Alemania, prácticamente de toda Europa, estuvieron navegando por el Mediterráneo dando vueltas porque ningún país los quería acoger. ¿Vale? También hay una película que trata sobre eso. Es curioso ver cómo hace unos años, entre los 60 y 70, había cine que realmente te explicaban historias verídicas y le daban unos gran tintes de verosimilitud. Es decir, le daban mucha parte de realidad a lo que ocurrió. Hoy día el cine está totalmente desvirtuado en el sentido de que todo lo que te dicen a lo mejor te sueltan una pinceladita, pero casi todo es mentira. Y además acondicionando a la gente. Hay gente que se cree la historia a través de las películas y eso no es así. La historia hay que estudiarla y hay que verla y hay que comprenderla, lo que sucedió y sobre todo en aquella época. Y lo más importante, pensar que el pensamiento de hoy, 2025, nada tiene que ver como se pensaba en 1945. Absolutamente nada. Entonces, cuando uno examina esa historia, hay que ponerse en ese contexto. Hay muchísima gente, youtubers sobre todo, que te dan una clase de historia, te dicen algo, pero bajo el punto de vista de hoy. Pasa como algunas películas o series, vuelvo a la televisión porque es fácil de comprender lo que yo quiero decir. Entonces, en algunas películas o series, lo que ocurre es que te dan un guión muy actualizado de cómo se vivía en aquella época. Prueba de ello, por ejemplo, lo tenemos en la serie esta del Cid, que salvo algunas imágenes, el rigor histórico es espantoso. Horrible. Pero es espantoso. O sea, es decir, poner la espada de Carlomagno en las manos del Cid porque el padre le entrega esa espada, cuando la espada del Cid, todo el mundo sabe que era tizona, era una espada que no servía para luchar del peso que tenía, era un adorno. En cambio le entrega la espada de Carlomagno en la serie. Vamos a ver, no, hay 1000 años de diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que estábamos hablando. En el año 1948, por primera vez en la historia y en ese juicio de Nuremberg, se habla del holocausto judío. Bueno, tienes que ver que los 12 jueces que había juzgando a jueces y médicos alemanes eran todos judíos. Todos. Sí, claro. Sí. No, eso no es imparcialidad. No. Eran todos judíos. Lo curioso era que los que estaban siendo juzgados no tenían ni la más remota idea de lo que le estaban hablando. Porque le estaban sacando cosas, imágenes, que no tenían nada que ver con ellos. Y todas las imágenes que salen de esas montañas de cadáveres, de la cantidad de zapatos, de todo, trenes cargados de gente, ¿vale? Eso no es, ni es Polonia, ni está hecho por los nazis, ¿vale? Eso es el Holodomor de Stalin. Stalin, sí. Stalin, sí. Durante un año, de 1930 a 1931, sometió a Ucrania al Holodomor.
¿Qué significaba eso? El Holodomor significaba que el 90% de la cosecha que producía Ucrania se la tenían que dar a Stalin, a lo que era entonces la Unión Soviética. Y el que no lo hiciera, lo mataban. Le pegaban un tiro y, le cobraban la bala a la familia. Todo eso, esas imágenes, la gente murió de hambre. 7 millones de personas en Ucrania murieron de hambre, de inanición, porque no tenían comida, porque Stalin se la había llevado para los suyos, para su gobierno, ni siquiera para el pueblo. Eso es el comunismo. Eso es comunismo. Comunismo y socialismo, que ellos se hacen llamar socialistas. Sí. Los nazis también eran socialistas. Eran de izquierda. Cuando dicen, y ahora vamos a aclarar una cosa porque me hace mucha gracia cuando dicen, ese es un fascista. Sí. ¿No? Aquí la izquierda tiene mucha facilidad para proclamar fascista. Bueno, el fascismo lo crea Mussolini. Mussolini el fascio, sí. era socialista. En el año 1922, en una entrevista a la BBC, él dice una frase muy interesante, ¿vale? Aparte de otras que también están, que es todo para el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo el control es del Estado. Esa es una frase fascista de Mussolini. Bueno, pues la chica que lo entrevistaba le preguntó que por qué se hizo fascista. Y él dice, yo he sido, soy y seré socialista toda mi vida. Yo me hice fascista cuando fui nacionalista. Es decir, si nosotros extrapolamos esas frases de Mussolini, lo extrapolamos a la Esquerra Republicana de Cataluña, ellos sí que son fascistas. Y te voy a decir por qué. Porque en el año 1931 la Esquerra Republicana de Cataluña llevaba los mismos uniformes que llevaban los factions de Mussolini, de las Italia, fuerzas negras italianas, los socialistas italianos, los que derrocaron al rey de Italia. Y se puso él como el duque. Eso es fascismo. Pues la Esquerra Republicana de Cataluña vestía exactamente igual que ellos. O sea, veneraban al fascismo. Entonces, cuando salen aquí políticos diciendo esto es un fascista, este es un fascista, pues la sorpresa es que la oposición se calle, ¿no? Porque podría decirle, oye, perdona, el fascista tú que vestías igual, ¿no? Y le callaría la boca. Pero está demostrado que el fascismo es una ideología de izquierdas, un régimen autoritario, principalmente socialista. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Hombre, por favor. No, es que es para reforzar precisamente esa imagen. Y yo he estado en Italia, en el Trentino, prácticamente en la frontera con Austria, allí en las Dolomitas. Hay un pueblo que no recuerdo cómo se llama ese pueblo, ahora hay que buscarlo. Me llamó mucho la atención porque conservan un edificio construido a principio, bueno, sobre los años 30, en el que aparece la cara de Hitler, Mussolini, Hitler y Stalin. Me llamó mucho la atención porque digo, claro, Stalin era el gran enemigo en la Segunda Guerra Mundial, digo, es anterior. Y entonces me los comentaban los del pueblo, que es que lo conservaban porque para recordar las historias, o sea, la historia cómo va cambiando en ciertos momentos, ¿no? Hasta ese momento, cuando se construye ese edificio, era para ensalzar precisamente al triunvirato creado en la base precisamente del nacionalsocialismo y el comunismo integrado. Y digo, vale. Y entonces, más que nada, quería precisamente hacer ese inciso porque es interesante la gente que lo vaya a visitar, se conserva perfectamente para que lo que tú dices, para que se pueda estudiar y se pueda decir la historia como es.
no como nos la venden. Es lo que decíamos de los fastios, por ejemplo, los fastios en realidad es eso, o sea, que fastio es una escisión. En Italia, o fastio, la palabra, viene de lo que es una escisión de algo principal. Y el fastio precisamente se crea como una escisión ante la idea original del socialismo para crear un socialismo nacional, o sea, defendiendo socialmente, o sea, socialistamente el país ante todo. Bueno, no sé si, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, tiene esa idea hoy en día. Bueno, yo no asociaría a Stalin con el socialismo, yo lo asociaría con el nazismo, porque recordemos que Hitler y Stalin pactaron invadir Polonia, fueron ellos dos de la mano a invadir Polonia. Y Stalin, el 90% de leyes que marcaba, las hacía en fiestas donde se cogían grandes borracheras, y si no estabas de acuerdo en las leyes que él dictaba borracho, te pegaba un tiro. Una de las muestras la tenemos aquí en España. León Trotsky. León Trotsky se puso en contra del gobierno ruso y mandaron a Ramón Mercader, que estaba en el Partido Comunista de España, a matarlo con un piolet, porque se puso en contra de Stalin. O sea, todo el que estaba a favor de él se lo cargaba. No era socialista, era un nazi, igual que Hitler, y lo, y lo eran todos, era la misma especie. Recordemos, por ejemplo, hablando de historia, este hombre, este nazi, incluso hizo un laboratorio, que es muy curioso, un laboratorio de la caca, donde estudiaba las heces de la gente que tenía alrededor para saber quién le traicionaría mirando sus heces. O sea, la mentalidad absurda que tenía este hombre no tenía límites. Stalin no tenía límites. No tenía límites. Bueno, continúa. A ver, Stalin, para empezar, al principio de la guerra, Stalin y Hitler están unidos, es decir, son el eje con el que había que combatir. De hecho, la invasión de Polonia se hace aprovechando que Hitler lo hace por el oeste y Stalin lo hace por el norte, de forma que encuentra al ejército, ¿vale?, en una zona que se llama Katyn y los ejecuta a 25.000 soldados. Sí, sí. Y deja a Polonia sin defensa prácticamente. Tampoco esperaban, porque estaban haciendo maniobras, tampoco esperaban que fueran atacados y que Alemania tampoco les atacara por el otro lado. Pero bueno, ¿de dónde viene el hecho de la invasión de Polonia? La invasión de Polonia, y ya veréis cómo la historia se repite, ¿vale? Se repite en el sentido de que hay un trozo de la Primera Guerra Mundial, queda un trozo de Alemania dentro de las fronteras de Polonia. Sí. Y lo que ocurre es que los polacos, digamos, de alguna manera bloquean esa parte de Alemania, en tiempo de paz, Sí, en tiempo de paz. Bloquean esa parte de Alemania para no comercializar con ella. De forma manera que los asfixiaban económicamente y con productos. No podían recibir productos, solo podían vivir de lo que ellos mismos cosechaban, pero no podían, su dinero no valía, había muchísimas cosas, mucha carencia, y obviamente pidieron ayuda a Alemania. Y Hitler, una vez ya estaba consolidado en el poder, se fue a defender esa parte de Alemania dentro de Polonia. Y por eso invade Polonia. No la invade porque quería invadirla. La invade porque estaban atacando una parte de Polonia. Más o menos igual de lo que ha estado haciendo Ucrania con el Donbass, y que el Donbass suplicó ayuda a Rusia y Putin declara la guerra a Ucrania. Hay que decir que Putin es bastante comedido, es decir, el poder bélico que tiene Rusia es brutal, no tiene muchísima información que dan las cadenas de desinformación masiva, aquí, sobre todo aquí en España, diciendo que Rusia que no, que está acabada, que es muy mala, que no tiene militares, que tiene que coger... Es todo mentira, eso es todo mentira. Rusia es una potencia militar enorme,
enorme, que además con toda la política de Rusia, o sea, de Europa en estos últimos años de guerra, de estos 3 últimos años, se ha hecho riquísima, porque ha seguido vendiendo el gas que le sigue comprando Europa. El Nord Stream ya sabemos que lo voló Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza. Y además lo dijo en febrero, ojo, que no es que me lo esté inventando, es que lo dijo él. Salió en rueda de prensa y lo dijo, no vamos a permitir que el gas ruso llegue a Alemania para, bueno, matar de frío a los alemanes. Sí. Y además conseguir, ¿qué es lo que conseguían con esto? Bueno, pues que vender su gas licuado pues 3 veces más caro. Y aquí, y aquí en España, como tenemos unos lumbreras, porque aquí tenemos lumbreras en el gobierno, nosotros no le comprábamos ningún tipo de gas a Ucrania, o sea, a Rusia, perdón. Que el que pasaba por el Nord Stream no se lo comprábamos. Nosotros le comprábamos el gas a Argelia, que era muchísimo más barato. Claro. Entonces, a nosotros no nos tenían que subir los precios de la luz, ni los precios del petróleo, ni los precios de nada, porque precisamente nosotros no consumíamos petróleo ruso. No lo compramos, a Rusia no le compramos nada. Y por gracias a Podemos y a Pablo Iglesias... No entremos en política. No entremos en política. No vamos a... No. Lo único que digo, vamos a ver, no es que... esto no es entrar en política. Pero gracias a Pablo Iglesias, el 18% de ese gas se está comprando a Rusia, ¿vale? A un precio más caro que lo que nosotros estábamos comprando. Y aquí no se trata de decir si este partido es mejor, peor o el otro, el de la moto. Aquí lo que se trata es que nosotros, como españoles, no teníamos ninguna necesidad porque no se nos afectaba nada en absoluto la guerra de Ucrania. Ni el aceite como se puso, porque el aceite Jurasol se disparó. Es que es por las semillas que vienen de Ucrania. Vamos a ver, nosotros somos productores en 500.000 toneladas. De esas 500.000 toneladas de aceite, solo consumimos menos de la mitad. No llega a 225.000 las toneladas que nosotros consumimos. El resto lo importamos. ¿Y qué pasó? Quemaban enteros campos de girasoles para no producir. Lo que ahora están haciendo con placas solares y lo que están haciendo con los olivos, pero eso ya entraremos en la parte más de geopolítica. Hablando de un poquito de política, de lo que es Putin, ¿puede ser que no se haya todavía acabado la crisis entre Putin porque le tengan miedo? Porque recordemos que Putin fue el creador, era un gran estratega, es un gran jugador de ajedrez en la guerra. Recordemos que él fue el creador de los diamantes de sangre, que pactó para conseguir apoyos en la ONU. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy nada de acuerdo con eso. Porque los diamantes de sangre están ya más que demostrado que fueron Bélgica e Inglaterra los precursores de... Se le atribuyó a Putin, ¿eh? Claro, como tantas otras cosas. A Putin también cualquier día, también se le atribuyó el apagón. Y cualquier cosa se le atribuye a Putin. Es decir, está ya más que demostrado que fueron Bélgica y el Reino Unido los que estaban interesados y creaban lo que era en los diamantes de sangre. Y es más, te voy a decir una cosa. En el Congo, Francia es la autora de la extracción del coltán. Sí. ¿Vale? Bueno, el coltán es un mineral con el que se hacen las pantallas planas de los televisores, de los Smart TV, de los ordenadores, los teléfonos. Todo es un mineral que de ahí se hacen las pantallas porque para que sean táctiles necesitan ese tipo de material. ¿Vale? Entonces, eso solamente se encuentra en una zona muy concreta del Congo donde niños de 4 y 5 años son los que se meten dentro de los agujeros para poder sacar ese mineral. Y se pasan el día entero sacándolo. Por $1 al día. $1. Cuando Francia se está llevando toneladas de ese mineral y vendiéndolo a China, a Japón y a otras multinacionales
que pueden elaborarlo y hacerlo aparte de lo que ella se queda, Francia se queda. Pero realmente quien está explotando el Congo es Francia. Y aquí nadie dice nada. Bueno, Y pero son es que, 4 o 5 años porque se tienen que meter en unos agujeros que un adulto no coge. No cabe. a ver, pero si entramos en el tema de, por ejemplo, que es en realidad lo que sería el trasfondo geopolítico escondido, que es el tema de los minerales raros, o sea, de los metales, esos Las minerales tierras raras. raros, Las las tierras raras. Claro, ¿qué Bueno, ocurre? Pero a ver, si miramos en profundidad, nos encontramos que aunque una de esas tierras raras, una de las zonas donde están esas tierras raras realmente importantes, precisamente en Ucrania es el Donbass, o sea, es esa zona que va hasta Crimea, ¿vale? claro. Y que es el control de esas tierras va a dar una gran riqueza, entre comillas, a quien controle esas tierras. O sea, realmente no estamos hablando, si miramos en profundidad, realmente a Rusia o a Ucrania no le interesa para nada la población civil, de si son más rusos o son menos rusos. Estamos hablando más de... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. No, y te voy a decir por qué. A ver, estamos debatiendo. No sí, peleando. Sí. Te voy a decir el por qué. Vamos a ver. Antes de que se supiese que había tierras raras, Rusia se hacía con muchísima gente, antes de entrar en guerra, estaba recogiendo a gente, metiéndola, ¿vale? Más de 1.500 niños huérfanos que sus padres habían muerto por el bombardeo, por bombardeos de Ucrania, de Kiev al Donbass, los recogía Rusia. Los recogía Putin y los tiene en escuelas y los tiene bien atendidos todo esto. Ha sido después cuando el pastel ucraniano se lo han repartido los grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard. Porque BlackRock ha cogido la parte del Donbass. Y ahí es donde interviene Donald Trump para ver si Putin cede esa parte porque es territorio conquistado por guerra. Entonces, como es territorio conquistado por guerra, Putin no quiere soltarlo. Pero precisamente ahí es donde estaban las tierras raras. ¿Y por qué saben que estaban ahí esas tierras raras? Porque resulta que Alemania tenía la mayor fábrica de acero de toda Europa en esa zona. Sí, y es donde extraía todo, donde se elaboraba y extraía todo el acero de ahí. Entonces, Donald Trump con Rusia están picados, o sea, Donald Trump y Putin están picados por ese trozo de tierra. Que la guerra o el conflicto entre ellos venga por otro sitio o busquen la excusa, como en el mar Báltico o el estrecho de Bering, que ya lo están intentando justificar, pero el hecho de que mande 2 submarinos nucleares bien cerca, eso pone en alerta a Rusia. Y el ultimátum que ha dado Donald Trump en los últimos días, de 10 días, para que se acabe la guerra de Ucrania, que no se va a acabar, va a provocar que en otros 10 días se prepare la cosa para que ya se empiece a intervenir militarmente. Y ahí es cuando la cosa sí que puede estallar y estallar el conflicto. Que la justificación sea que el fin sea hacerse con el control de esas tierras raras, no lo discuto, pero no sé quién quedará para reclamarlas, porque el daño, al menos en Europa, va a ser brutal, desastroso. Va a ser desastroso. España, con solo que le caigan 2 pepinos, ya está liquidada. O sea, uno en Valencia, otro en Madrid, o uno en Rota, en la base de Rota Americana, y otro en Madrid, y ya, y el otro en Valencia. Se va a hablar de Madrid y Andalucía. Sería la parte más afectada de España. Sí, bueno, en la base de la OTAN que tienen en Valencia, o sea, entonces eso se acabaría en nada. Con 3 pepinos ya se acabó, porque España no tiene potencial bélico para hacer frente a un conflicto de esta manera. ¿Tú piensas que Rusia tiene más de 3.000 cabezas nucleares apuntando a Europa? Y China también tiene alguna, ¿eh? Bueno, cuando hablemos de China, vas a alucinar, porque China es el gran dragón durmiente que durante más de 2 décadas ha estado callado y lo que ha estado haciendo ha sido perfeccionando toda su tecnología a un modo insospechado a nivel de inteligencia artificial. Lo flipas.
De hecho, hay una inteligencia artificial en una página web, así como ChatGPT, hay otra que es china, que se llama Deep Face o algo así, no me acuerdo bien, que es, pero bastante mejor que ChatGPT. Nosotros estamos utilizando, se utiliza mucho el ChatGPT por el bombo y platillo que da, porque las otras no se conocen. Yo conozco cuatro de inteligencias artificiales que van muy bien y 2 o 3 mejores que ChatGPT. Pero bueno, China lo que ha hecho ha sido invertir, comprar mucha deuda de muchos países, comprarla. Y luego, una vez la ha comprado, ha invertido mucho en tecnología, tanto militar como de tecnología civil. Pero lo que sí, sobre todo militar, tiene aviones, barcos, submarinos y todo lo que te puedes imaginar, que eso parece un tráiler de Star Wars. O sea, es alucinante lo que tiene China. Y el día que China se enfrente a Estados Unidos, le dirá como Obama cuando se lo dijo a Xi Jinping. A Xi Jinping le dijo, yo tengo una bomba que mata a 250 millones de chinos. Y Xi Jinping le dijo, yo tengo otra bomba que mata a 250 millones de americanos, pero yo tengo 1.500 millones de chinos. Es decir, le quiso decir claramente que como sigas por este camino, los americanos desaparecen del mapa. A ver, son 350 millones. Todos los imperios han caído, ¿eh? Con el tiempo todos los imperios han caído. Sí, bueno, y este a paso acelerado. Aparte que la sociedad occidental no se sostiene. Tienen tantos frentes abiertos, tanto chiringuito, tanto gasto, que es imposible sacarlo de la gente que está trabajando, de expoliando más a la gente. Entonces es muy complicado que esto se sostenga. Aparte de la cantidad de inmigración y de cosas que están chupando de la teta de Europa de una manera que lo que están haciendo es desangrarla por todos lados. Y Europa no está preparada ni la mitad para afrontar semejante cantidad de gente. Y se sospecha que 850 millones de inmigrantes aún quieran venir aquí, a Europa. Con lo cual será totalmente insostenible. Una pregunta que te hago, Rafa, directamente a nivel geopolítico. Se criminaliza mucho a Putin desde Estados Unidos, pero en cambio se niega catalogar a Netanyahu como un criminal de guerra, cuando ha destruido el 95% de hospitales y el 98% de viviendas en la Franja de Gaza. Ha destrozado, no queda nada, absolutamente nada. Prohibían sobrevolar para que no se viera, y una periodista valiente con un helicóptero, últimamente en televisión no hemos podido ver, ha podido grabar el gran desastre que hay ahí. Estamos hablando del 95% de los hospitales y el 98% de las viviendas. Por tanto, bueno, no queda nada. No queda nada. Aquí hay que matizar. Está hablando de invadir esa zona y no se le criminaliza. A ver, aquí hay que matizar. O sea, son varias cosas lo que dices. A ver, para empezar, no se criminaliza a Netanyahu porque el lobby judío, el IPAC, es el que pone el dinero para que tú seas presidente de los Estados Unidos. Es decir, claro, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos porque el IPAC quiere. Y el IPAC es el lobby judío más poderoso que hay. Entonces, él está ahí por eso. Primero, le debe obediencia ciega al IPAC. Segundo, a proteger a Israel como sea. Y tercero, no criticar nunca las acciones de Israel, igual que tampoco criticó el bombardeo a Damasco, injustificado en Siria, injustificado y totalmente innecesario. Netanyahu se crece porque ve que puede hacer lo que le da la real gana. ¿Por qué crea una guerra contra Gaza? ¿Y por qué organiza todo lo que ocurrió? Bueno, Netanyahu estaba a punto de ser juzgado por corrupción y robo y el tío no le interesaba, además su índice de popularidad había caído mucho, iba a perder las elecciones y lo que no le interesaba era salir del poder porque podría ser juzgado y acabar en la cárcel.
para que no acabara en la cárcel, montó una guerra, ¿vale? Montó una guerra, la guerra de Gaza. ¿Por qué se destruyen hospitales, escuelas y cosas así? Bueno, también hay que culpar un poco la parte de Hamás, porque Hamás se refugia utilizando escudos humanos en los hospitales y se refugia debajo. Es decir, se refugia debajo. Y saben que están ahí, entonces bombardean ahí y avisan para que se evacúen esos hospitales con horas de antelación para poder luego bombardear y destruir todos los túneles que tienen. Pero bueno, Hamás es un grupo terrorista financiado por el propio Israel a 30 millones de dólares al mes. Bueno, ha estado hasta lo mismo que en su día Bin Laden fue financiado por los Estados Unidos. Lo mismo. Bueno, sí, pero ya no Bin Laden. O sea, es que Hamás es creado por los británicos para frenar a los hermanos musulmanes que venían de Egipto con la guerra de Golda Meir en la guerra de los 6 días. ¿De acuerdo? Sí. Entonces crean a Hamás y ponen el cuartel general en Qatar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la financiación de Israel y los ingleses a Hamás y a los jefes que están en Qatar, porque los que están en Gaza no son jefes, los jefes están en Qatar. Y no se critica, no, allí se celebran partidos de fútbol. Allí va el Real Madrid a jugar. Allí se hace el wrestling americano. Allí se hacen cosas de cara a ellos, ¿vale? En Qatar. Y sin embargo es donde están los jefes, los líderes de Hamás. ¿Por qué no atacan allá? Pues bueno, mandaron drones no hace poco, ¿eh? Mandaron drones a Qatar no hace poco, ¿eh? Bueno, pero no para atacarles, no para atacarlos. No para atacarlos. No cayó ni un solo, vamos, ni un petardo. No pasó nada. Porque si cae algo, un petardo en Qatar, Arabia Saudí le pega una pata en los cataplines a Donald Trump que lo deja frito. ¿A quién fue a ver Donald Trump nada más ser nombrado presidente? Emiratos Árabes. No. Fue Arabia Saudí. Fue Arabia Saudí. Lo primero que hizo Donald Trump cuando fue nombrado presidente fue ir a saludar a sus amos, a Arabia Saudí, a los petrodólares. Que esos son los que mantienen el dólar funcionando. América se sostiene y el dólar se sostiene, antes era por el oro, pero desde el año 73 que Nixon ya dejó de utilizar el oro como respaldo del dólar, el dólar se sostiene porque se mueve y porque el 99,9% de las transacciones económicas se realizan en dólares. Pero si se realizaran en euros o como la moneda que quieren sacar los BRICS se impusiera el dólar, América caería en inflación y caería en una pobreza brutal. El dólar valdría menos que los bolívares de Venezuela. Claro, ese es el problema, la hegemonía del imperio. Y hay que seguir siendo el sheriff del mundo. Y esto nos va a conducir a una guerra mundial entre Irán, Pakistán, India, China, Rusia contra Occidente e Israel, por supuesto. Y esto va a pasar muy pronto. Muy pronto. Bueno, los expertos hablan del 2030, la fecha que se habla es del 2030. No. Ya veremos a ver si llegamos a Navidad. Eso también te lo digo. Porque la cosa está que como salte una chispa, un avión que pase de un lado al otro, un pepino que se lance mal, una equivocación, un mal tiro, ya la tienes liada. Porque las cosas están demasiado calientes. Este fin de semana pasado, Rusia y China estuvieron haciendo maniobras navales. Estuvieron haciendo maniobras en conjunto. Cuando se hacen maniobras en conjunto, cuando está la cosa tan caliente, no es precisamente para entretenernos. Es para demostrar que ellos también son peligrosos. Y eso es lo que tenemos que ver. Muchos de estos males, bueno, aparte de otras grandes cosas, lo traen, obviamente, los intereses ya no solamente económicos y de poder
que quieren las grandes corporaciones tipo BlackRock y Vanguard, sino también los lobbies judíos, que son los que controlan toda esta geopolítica mundial, porque ellos quieren hacer el maloc con los palestinos. De hecho, pregúntate o preguntaros por qué los propios palestinos no acogen a los de Gaza, siendo palestinos igual y siendo musulmanes. ¿Por qué no los acogen? Ahora decían, no, hay que traerlos para Europa, Grecia, Jordania, Siria, Egipto, todos esos países. Qatar, Arabia, Irán, Irak, Pakistán, son musulmanes. ¿Por qué no los acogen? ¿Por qué hay 5 millones de musulmanes en la frontera de Jordania, allí tirados en el desierto, que salieron de lo que era la Palestina huyendo del OLP? De la Organización Liberación por Palestina. Sí, que eran terroristas. No, es que es así. Porque hay 5 millones todavía, que llevan casi 15 años ahí viviendo en tiendas de campaña, en medio de un desierto. 5 millones de personas. Y nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué no los acogen? Son musulmanes igual. ¿Por qué tienen que venir a países que son cristianos? ¿Por qué tienen que venir? ¿Por qué no los acogen? Pues por algunas razones. Ay, es que están muriendo de inanición. Ay, que tienen hambrunas y todo eso. Oye, perdona. Mucho de cuando entra, los propios terroristas de Hamas, que van con el pañuelo verde aquí en la cabeza y enmascarados y en el AK-47, lo roban todo. Lo roban y además detienen al camión, se llevan el camión entero y lo roban todo. Pero eso no te sale en las noticias. No, en las noticias te sale un tío de médicos haciendo un actor, que es un actor pagado por el Médicos Sin Fronteras para que vayas y colabores y te gastes tu dinero en darle a una ONG de que no está haciendo nada porque ni siquiera puede entrar al sitio y te sacan allí a los niños negros, a los negros con unos bracitos que da verdadera pena, que tienen las imágenes que son de los años 80, que eso ya lo sacaba UNICEF cuando yo era niño, con la cara llena de moscas, te los están sacando de la guerra de Ruanda, ¿vale? Y te están diciendo que ellos están allí ayudando a gente. Es todo mentira. Hablando de la guerra de Ruanda provocada por Francia y Bélgica, y crearon una división entre Hutus y Hutsis, ¿vale? Haciendo a unos que eran musulmanes, los otros eran cristianos, ¿vale? Y les medían la nariz para diferenciar la raza. El que tenía la nariz ancha era un Hutu, y el que tenía la nariz estrechita, así en plan europeo, pues era un Hutsi. ¿Y qué hacían? Pues las mujeres, huyendo de la guerra, tiraban a los bebés a las cunetas, a los bebés de 3 meses, 4 meses, porque no podían correr, y se llevaban al niño que podían correr. Entonces, cuando pasaban las Naciones Unidas, recogían con el BMR, recogían a los niños que veían y los llevaron a UNICEF. Y UNICEF les dijo que ellos no recogían niños, que ellos allí estaban para otra cosa, que ellos no querían nada. Y se tuvieron que ir. Y así salió la famosa escena de que salió un soldado, un capitán de las Naciones Unidas, que se quitó la boina, le metió el machete y la rajó y la tiró al suelo, diciendo esto es una mierda, porque era todo pura política. Llegabas a Nueva York y veías a los tíos de UNICEF con las botas de piel de cocodrilo y los maletines y con trajes de $10.000, ¿vale? ¿Sabéis cuánto mueve UNICEF al año solo en Europa? Una burrada. 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros cada año. Pues en Europa solo. Solo en Europa. Con 3.000 millones de euros. Y solo UNICEF. Ahora cuenta Cáritas, cuenta Médicos Sin Fronteras, etcétera. Ve contando todas las ONGs de mayor a menor. Verás qué infinidad de dinero, que con 3.000 millones de euros al año, cada año, en África se puede hacer mucho, ¿eh? Bueno, recordemos que aquí en España había un caso de corrupción muy cercano
que usaba una ONG para blanquear dinero. Sí, por ejemplo. No, sí, a ver, que mira, si tú te quieres hacer multimillonario, monta una ONG, ¿vale? Y que el gobierno sea socialista. Ya verás que pronto te llegan millones y además sea afín a su cuerda. Es decir, que sea cosa de maltrato de género o de LGTBI o de cualquier cosa de estas y verás cómo te empiezan a llover millones. Luego lo que tú hagas con eso ya es otra historia. Pero de momento tú te vuelves rico. Sí, porque no hay una regulación, ha pasado. No hay una regulación que controle estas donaciones. No hay ningún tipo de control. Como son ONGs, organizaciones no gubernamentales, se supone que todo es sin ánimo de lucro. Mira, yo conocí a un muchacho que trabajaba en Telefónica y había una sección de Telefónica que la organizaron para ir a ayudar y a construir unas casas en Ushuaia, ¿vale? En Argentina, cerca de la Antártida. Entonces, bueno, cogieron una serie de... Entonces eran pesetas, unos cuantos millones de pesetas, y fueron allá y cogieron, había unos niños, empezaron a pedir materiales y durante los 2 o 3 meses que allí estuvieron, pues llegaron a construir unas escuelas y tal. Bueno, se le acabó el periodo, se tenían que volver al trabajo, a España, y ya quedaban para el año que viene. Y fue otro grupo. Bueno, pues cuando volvieron al año siguiente, estaba exactamente igual como lo habían dejado. Y la pregunta era, pero bueno, ¿y el dinero? Nadie lo sabe. Nadie sabía nada. Y decía el muchacho decía bromeando, dice, casi me encuentro el azadón donde lo dejé. Porque no habían tocado nada. Nada. Y ya desesperado dijo, ala, a tomar por saco, esto es todo una metida. Es todo una metida. Y no es que Telefónica pusiera el dinero lo ponía la gente. Sí. Se pedía a la gente, ¿eh? Claro. Igual que la Cruz Roja, igual que todos estos que van pidiendo, ¿vale? Y luego resulta que el dinero se lo llevan otros. Sí, no es así, es verdad. Cruz Roja, por ejemplo, recibe donaciones, pero en cambio la donación de alimentos, quien da los alimentos son los supermercados. Los alimentos que están a punto de caducar, los alimentos que son sobrantes o producciones que han sobrepasado, los da las empresas. Pero el dinero, ¿dónde va? Bueno, nada más tienes que ver que cuando han hecho públicas las cuentas, el 92% de todo lo que recoge, de los casi 800 millones de euros que recoge cada año, el 92% va para ellos, para salarios y cosas. Sí, para gastos internos. Sí. El 92% de 800 millones. El resto, el 8% es... Hombre, claro, pero vamos a ver, si el director o la directora, el que esté al mando de la Cruz Roja, se lleva casi 100.000 o 200.000 euros de sueldo, más coche oficial. Hay una anécdota que siempre explico yo de la Cruz Roja, que es muy curiosa, que costó mucho dinero, y es que Cruz Roja antiguamente, cuando las matrículas no llevaban la E, no llevaban que llevaban el nombre de la ciudad, que Cruz Roja quería llevar como matrícula CR, ¿vale? Y el gobierno no les dejó llevar CR como lleva la Guardia Urbana o la Policía o la Nacional o el Ejército de Tierra, y entonces cogieron y movieron el capital a Ciudad Real para comprar todas las ambulancias en Ciudad Real para que tuviera la CR de matrícula. La CR de matrícula. Sí. Claro. Es una anécdota, pero claro, eso cuesta dinero, porque evidentemente tienes que movilizar el transporte de Ciudad Real a toda España, cuando podías comprar la ambulancia en cada lugar de donde estabas, ¿no? Solamente por llevar CR en la matrícula. Claro. A ver, vamos a ver, que se compren ambulancias, se compren recursos, eso yo lo veo bien. Me parece bien, ¿eh? Vamos a ver, que se emplee el dinero para recursos y ayudar, me parece muy bien. A mí lo que no me parece bien es que se expolie ese dinero. Es decir, que se robe a manos llenas. Que vaya solamente a los cabecillas. ¿Vale? O que ocurra, como en los incendios que han habido recientemente entre Madrid y Toledo,
¿vale? Donde los bomberos llegaban sin agua y no había agua. Eso es lo que a mí me jode. Eso es lo que me fastidia, realmente. Que tengan que actuar los bomberos y no tengan agua porque una empresa les ha cortado el grifo porque no saben si le iban a pagar. Eso fue lo que pasó. Por eso se quemaron tantas casas ahí en Toledo, en una urbanización entre la frontera Madrid y Toledo, en los incendios recientes. Eso es así. Es muy grave. Sí, yo iba... Si es grave, ¿sabes lo que es grave? Que llegaran los bomberos de Toledo y no pudieran pasar la franja porque decían que esa zona pertenecía a los bomberos de Madrid. Y que los bomberos de Madrid, que estaban en Alcalá de Henares, como estaban en huelga, tenían que llegar y tardaban casi 2 horas en llegar, entre retenciones y hostias. ¿Vale? Hasta que tuvo que llegar la UME. Y cuando llegó la UME ya había pasado 1 hora y media y ya se habían quemado casi un centenar de casas que nunca han salido por los medios de desinformación masiva. No, la verdad, claro. Han sacado 2 casas. Los han quemado más después. ¿Y sabes lo que han dicho los seguros? ¿Sabéis lo que han dicho los seguros? El seguro les ha dicho a los propietarios de que como no estaban limpios los cortafuegos, no se hacen responsables del pago del incendio. Porque no estaban limpios los cortafuegos. Y eso corresponde, por una parte, a la Comunidad de Madrid y por la otra a Castilla-La Mancha. ¿Pero qué ocurre? Que en la Comunidad de Madrid tienes al PP y en Castilla-La Mancha tienes al PSOE. Y como ellos son rivales políticos, pues los más perjudicados nosotros. Y estamos viviendo un claro ejemplo con fuego de lo que pasó en Valencia con agua. ¿Qué esperamos? Sí, el gobierno que sea. No hay que hablar de un gobierno, hay que hablar de todos, porque todos hacen lo mismo, ¿eh? Del color que sean, todos. No, yo estoy denunciando y estoy diciendo lo que hay ahora, no lo que venga o lo que dejó de venir. Lo que hay ahora. Y lo que hay ahora está mirando más por unos intereses políticos que por salvar a nuestros patriotas. También tenemos que decir que todos los gobiernos no son iguales, porque, por ejemplo, con el mismo gobierno, cuando hubo, por ejemplo, Zapatero, no había los casos de corrupción que ha habido con este gobierno, ¿eh? No hubo ningún caso de corrupción con Zapatero. No, me dijiste antes, no entremos en política. Sí, por eso digo, no vamos a entrar en política. Como entremos en ese tema, vas a flipar. Yo lo que pasa, mira, dejémoslo, dejemos la política de lado. No, hablando, es que si entramos en ese tema, te voy a desmontar todo el chiringuito en el sentido de que no es nada verdad de lo que estás diciendo. Es decir, la corrupción que hubo con Zapatero fue tan grande, lo que pasa es que se ocultó. Toda se ocultó. Pero si el mayor corrupto que hay ahora mismo en España, el jefe de Sánchez, es Zapatero, que está dirigiendo a Maduro y está haciendo, hombre, por Dios, todo lo que se está haciendo. Pero no quiero entrar en ese tema. No vamos a entrar. Una cosa, y hablando de otra vez de los submarinos y eso, lo que me hace mucha gracia, y bueno, para recordar, yo en una etapa de mi vida no he hecho la militar, yo era militar, he estado en academia militar. Y claro, por conocimiento, o sea, los submarinos americanos, al igual que los submarinos rusos, se menean, o sea, se mueven por el mundo como les da la gana. Y eso es, desde la época soviética, es el típico sistema, como el sistema de decir, si yo sé que estás al lado mío, si vamos a estar 500 millas moviéndonos, jugando a, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Bueno, básicamente, o sea, esos submarinos americanos, que dice que ha desplazado a la parte igual llevan ahí meses. Al igual que mira, en el canal, o sea, en Kamchatka, ¿vale? En el Paso, o sea, es habitual, si es un juego, o sea, es un juego habitual el desplazarse unos submarinos y otros. Se saben perfectamente incluso hasta los pasos. Claro. Entonces, básicamente, esto es, a mí me suena más a una maniobra más de Donald Trump hacia el mundo, hacia esa opinión pública, que no en realidad hacia Putin. O sea, realmente es dar esa imagen. Porque, por ejemplo, está trabajando sobre o sea, se basa básicamente en los aranceles.
en esa política de venga, yo me meto contigo y tú te voy a meter esto, que realmente luego La ya política del veremos miedo, a la dónde política del miedo, la política la del política miedo. del miedo, ¿no? Se Pero la ¿qué ha política tenido. del miedo puede jugar con Rusia? ¿Qué política del miedo puede jugar con Rusia? Bueno, Que de yo tengo entrada tantos a chinitos. Rusia no le ha puesto aranceles. Se los ha Por puesto ahora, aquí. Y así, claro, y así por No, no, ahora. no, no, ni se le va a ocurrir, ni se le va a ocurrir Y se le va ponérselos. a ocurrir, y no, porque y se le ha así ocurrido no se ha decir que rebajado. te voy a meter un 35%, pero un 35%. Esa frase se la repite a todo el mundo. A Canadá, oye, mira, te voy a meter un 35%. Luego llega, no, bueno, ya veremos. A El México, tema te voy a meter un el- 35%. el tema de los aranceles, él mismo se ha tenido que retractar y además se ha tenido que comer sus propias palabras. Ha sido una fanfarronería Pero sí es y eso. el hecho de hacer un poco de teatro político de cara a la galería, realmente. Claro, ahí está. No puede hacer según qué cosa. Vamos a ver. El tema de los aranceles tenemos que verlo en función de lo que es oferta-demanda, el producto que se consume y el producto que tú exportas. Unos aranceles lo que van a perjudicar es al país que los pone. Si yo a ti te Claro. pongo, vamos a ver, si tú vendes patatas y yo sobre el precio que tú a mí me vendes las patatas, yo le meto unos aranceles del 30%, el americano que reciba esas patatas va a tener que pagar el precio que tenía más el 30%. Claro. Sí, sí, es un autoataque. A ti no te afecta el arancel. El arancel te afectará cuando tú compres productos americanos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, el baremo está entre Europa, que le cobra un 10%, y los americanos, que ahora van a cobrar un 15%. Pero vamos a ver, tanto se ha puesto el grito en el cielo por Donald Trump y nadie ha puesto el grito en el cielo de por qué Marruecos le impone a los productos que van para España un 80%. Hablando de aranceles. Hablando de Marruecos, España ha liberado 2 islas de territorio español que ha quitado esta semana la bandera de España en las islas. Sí, bueno, y si Marruecos le declara mañana la guerra al país, Sánchez lo entrega el país al Moro. Es que es así. O sea, sí, es así. Lo que está haciendo este gobierno con el tema Marruecos, esto es alucinante. Es decir, tenemos el volcán de Las Palmas, tenemos la Dana de Valencia, los incendios de Toledo, Madrid, ¿vale? Y no ha destinado, vamos, menos del 10% de lo que está destinado. No han llegado, a Valencia solo han llegado 6.000 millones de euros de los 16.000 que tenía que llegar. En Canarias todavía están viviendo en contenedores y sin embargo, las casas que se están construyendo se las están entregando a los marroquíes que llegan, porque ya los hoteles de 5 estrellas están colapsados. Entonces se las están entregando. Vamos a ver, se la tienes que entregar a los canarios que han perdido su casa a causa de un volcán. No a los marroquíes que llegan. Los marroquíes hay que devolverlos a su tierra. Y punto. Y que espabilen que, oye, ¿de qué guerra vienen huyendo? Como nos dijeron, es que vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de la guerra. ¿Pero qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué hambre hay en Marruecos? Si es un país desarrolladísimo, con una tecnología que lo flipas, que va a hacer el mundial tenemos más hambre nosotros. Y que va a hacer el mundial del 2030, que tiene empresas españolas allí que están cultivando un montón de productos vegetales porque tienen menos impuestos que aquí en España. ¿Y el gas que viene de Marruecos? Bueno, el gas no, viene de Argelia. Y la roca. Vale. Y los váteres. La fabricación de váteres en Marruecos se fueron. Sí, bueno, eso también. O sea, bueno. ¿Por qué quiere Marruecos Ceuta, Melilla, Canarias, que dice que históricamente es suyo? Vamos a ver, ¿cómo que históricamente es tuyo? Primero las Canarias fue de los romanos, que por eso se llama Canarias. Porque había perros y encontraron canis, que le llamaban canis. Y de ahí había perros. Estaba lleno de perros aquello. Y entonces había muchos perros salvajes, sí. Sí, y les llamaron canis y de ahí viene Canarias. ¿Vale? Las Canarias vienen de ahí. Ceuta y Melilla
son 600 años más antigua que cuando Marruecos nace como Marruecos. Porque Marruecos ni siquiera existía, todo aquello era Mauritania, desde Egipto hasta Costa Marfil. La antigua Mauritania, sí. Claro. De ahí viene el gentilicio moro. Gentilicio moro se lo pusieron los romanos porque eran gente de Mauritania. No es un insulto decir a una persona moro ni mora. Cuando tú le dices moro, lo consideran como un insulto y es por eso. No, pero eso es la ideología. No es que ellos lo consideren moros, o sea, es como un insulto. Quien lo considera como un insulto es la sociedad española, que no sabe que moro no es un insulto, sino que es un gentilicio. Primero que ellos no, de entrada, que ellos no son árabes. Marroquí no es árabe, es bereber. Son mauritanos. Y son mauritanos, pero es bereber. ¿Vale? Sí, vienen de los bereber. Sí, son bereber. ¿Vale? Y de los tuareg del Sáhara. Entonces, ellos no son árabes. Hablan árabe por cuando estuvieron los persas, pero ni muchísimo menos. Lo mismo que Sudamérica habla castellano y no son españoles. Es lo mismo que Sudamérica habla castellano y no son españoles. Sí, claro, pero ni siquiera los que vinieron en la edad premedia, o sea, ya después de los que prácticamente cuando estaba el imperio bizantino, que empezaron lo que dice la invasión musulmana. La invasión musulmana no hubo nada. Porque, a ver, lo que hubo fue que venían y montaban califatos y porque iban de eso, ni siquiera eran de Marruecos, del norte de África. Unos eran persas, otros eran árabes, otros venían de la parte de Libia. Entonces, ¿qué ocurría? Que se enfrentaban entre ellos y se montaban unas guerras del carajo. No, jamás hubo mestizaje, nunca hubo mestizaje con los moros. Con los árabes o los que vinieran, nunca hubo mestizaje. Los españoles jamás. En Sudamérica sí hubo mestizaje, pero aquí no, en España no. Por eso España ni habla árabe, ni tiene sangre árabe, ni raíces árabes. Tiene palabras árabes, gastronomía árabe y parte de cultura. Y muchos pueblos árabes. Todos los pueblos muchos pueblos árabes, claro, todo el Levante. Muchos árabes, cultura. De Valencia para abajo, recordemos que desde Lérida para abajo era todo árabe, era todo... Claro, es que ni siquiera al andaluz, que ellos tanto dicen que reclaman, ellos cuando ya vinieron ya se llamaba al andaluz. El andaluz ya se llamaba, porque sí. Es que al andaluz es una palabra germana que pusieron los celtas, los alemanes, los germanos, cuando llegaron a la península, sí, por la parte de Galicia, que eran los celtíberos, ¿vale? Le pusieron al andaluz, que significaba las tierras de la gente del sur, ¿vale? Eso es lo que significaba. Y eso se llama al andaluz. Cuando llegaron los árabes, que empezaron a meterse en la península, en Andalucía, les llamaron andalusí, que no tiene nada que ver. Andalusí, pero Andalusí solo se quedó ahí, solo hasta Córdoba, ya está. Nada, era el califato de Córdoba, el reino de Granada y poco más. La Alhambra y poco más. Luego tenías toda la parte de Lérida para abajo también era... No, eso eran luego todas las conquistas que ellos, ellos llegaron, hostia, el emir de Zaragoza, toda la parte de Lérida, menos Asturias, llegaron a todos lados. Pero claro, se fueron desplazando. Pero claro, luego ya una vez se reagruparon los reinos cristianos, empezaron a retroceder porque era muy poca gente, realmente eran muy pocos. Entonces los fueron retrocediendo y ya con el Cid pues acabaron de echarlos y los reyes católicos, y aún así se tiraron 400 años para echarlos. O sea que finalmente recuperaron todo lo que era la España católica, cristiana y romana de toda la vida, Dios. Por eso lo que dejaron fue monumentos, cultura, un poco de cultura, los números, la forma de palabras, como ojalá, que significa Dios lo quiera, el ajedrez, dejaron la gastronomía, el hummus, la guitarra, los tenedores. El tenedor es un instrumento árabe, ¿sí? Sí. Aquí se come con las manos. Que la gente que vino aquí era gente culta. No era gente como la que viene ahora.
Sí, sí. La guitarra española es árabe y mucha gente no lo sabe. Sí, pero la guitarra es verdad. Bueno, por eso digo que... Pero a ver, que las cosas son... A ver, mientras estuvieron en paz no pasó nada. Fue cuando ya empezaron a querer apropiarse de más cosas, cuando ya la gente se mosqueó. Y es normal. Y para desmitificar la cosa, no hubo mestizaje. Hay muchísimas personas que piensan que hubo un mestizaje. Mestizaje sí que lo hubo en Sudamérica. El mestizaje sí. Y ojo, te voy a decir una cosa. En el 1600, creo que es 1615, en la proclamación de Burgos hay un tratado que fue para Sudamérica, donde se redactó y está firmado por la reina, y se redactó todos los derechos de la mujer. En ese tratado de Burgos había más derechos que ahora, que lo que están diciendo ahora. Sí. No, sí, hemos retrocedido. Había derecho a estudiar en la universidad. Tenía derecho a emanciparse. No olvidemos que aquí hace 40 años atrás, 80 años, 40, 50 años atrás, la mujer tenía que pedir permiso al hombre para sacar dinero del banco, tenía que pedir permiso al hombre para sacar dinero del banco o para comprarse una plancha. Pero vamos a ver, si los socialistas en 1933 fueron los que se opusieron al voto universal, sufragio universal de la mujer. Sí. Fueron los socialistas, no fue la derecha, fueron los socialistas. La izquierda dijeron que no. Luego, en la República se retomó, gracias a Clara Campoamor se retomó el voto de la mujer. ¡Hala! Gracias. No, señora. Victoria Kent. Victoria Kent, sí, perdón, sí. Victoria Kent. Y era de derechas, no Clara Campoamor, que tienen un rollo. Clara Campoamor era totalmente opositora al sufragio universal. Menuda machista. Eso pasaba como la Dolores la Pasionaria, la Dolores Urruti, que se cambió el nombre porque no le gustaba. Y le pusieron un mito que no pasarán. Eso no lo dijo ella. Ni de coña. Eso lo dijo un general español haciéndole frente a las tropas de Napoleón. La frase de no pasarán. No ella. Ella no dijo nada de eso. Es más, cuando hubo la batalla de Madrid, se fue, cagando leches. Y se refugió en Francia. Y allí estuvo viviendo de la sopa boba hasta que la descubrieron. No, lo que sí que es cierto que mientras aquí muchos cantaban no pasarán, los grandes líderes estaban ya en Francia o en Alemania escondidos. Eso es verdad. No solamente eso. Sino es que si tú empiezas a escarbar un poco los grandes líderes que tiene la parte izquierda del país, te darás cuenta que todos son ídolos de pies de barro. Fidel Castro, Che Guevara. Che Guevara lo llevan mucho los homosexuales. Como banderado. Y era un tío que mataba, que fusilaba a los gays. A los gays. Fusilaba a los gays. Decía que era argentino y se metió en Cuba, y luego decía que era médico y ni siquiera llegó. Era adinerado porque venía de una familia muy adinerada, que su padre era un gran médico y muy reconocido médico, porque en aquella época él tenía una cámara de filmar que nadie tenía. Sí. No, pero lo más gracioso es que él se hacía pasar por médico por el tema de su padre y él ni siquiera era ni enfermero. O sea, es que era vamos, un chupóptero de muchísimo cuidado. He tenido el placer de conocer personalmente a Leida Guevara March, a la hija del Che, y me ha contado muchas cosas que me quedé muy sorprendido de su padre. Muchas, que no voy a decir porque me lo dijo personalmente, pero me quedé muy sorprendido. A Leida Guevara, la hija del Che. Que lleva todo el tema de médicos en Estados Unidos para curar a la gente cubana de que no tiene seguro médico en Estados Unidos. Y fliparíais, Fliparíais. Total. Quédate con la frase que dijo Fidel Castro, no, el mismo Che Guevara en la ONU. Fusilaremos y seguiremos fusilando a todo aquel que no piense como yo. Pero eso también lo dice la Iglesia Católica, Bueno, pero es que vamos a ver, la Iglesia Católica
siempre ha estado al lado del poder, sea del color que sea. Claro. Cuando atacan a Franco, que Franco era de derechas, es mentira. Franco estaba haciendo siempre una política de izquierda. Franco empezó en la República, como coronel de la República. Sí, bueno. Franco, sí, estuvo al servicio de la República, luego se pasó de bando, pero estaba en la República. Él y el hermano, los dos. No, hombre. Vamos a ver, es que confundes términos. A ver, vamos a ver. Franco, ¿vale? Franco era un militar de carrera que estaba como militar cuando estaba de gobierno la República. Sí. ¿Vale? Y él era fiel a la República. A la República, sí. No, pero es que él estaba en la República. Vamos a ver, era el gobierno, no había rey. República significa que no hay rey. Claro. O hay monarquía o hay república. Si hay república hay un presidente. Y si hay rey hay un monarca. ¿De acuerdo? Si hay monarquía hay un rey. Entonces el rey se fue. Y entonces se quedó la república. Entonces nombraron a un presidente que era Azaña. Y Franco fue destinado a Canarias. Y le dijo a Azaña, en las próximas elecciones, como gane el Frente Popular, habrá una guerra civil. Porque estos, el 14, si pierden... El 14 de abril hubo las elecciones y se votó república. No, vamos a ver, no se rebota. La república no se vota. Vamos a ver, la república ya estaba. No, el 14 de abril del 31 hubo el sufragio universal donde se decidió. No estamos hablando de república. A ver, que no estamos hablando del año 31, estoy hablando del año 36. ¿Vale? Sí. Estoy hablando del año 36. El 36 cuando empezó la guerra. Claro. 3 meses antes de que empezara la guerra, Franco le dice a Azaña, cuando haya unas elecciones, como pierda el Frente Popular, tendremos una guerra civil. ¿Vale? Lo escogió y se fue a Canarias, destinado. En las votaciones gana la derecha, pero con el pucherazo que había hecho el Partido Socialista, de Largo Caballero, y la CEDA, que estaba cagadita, pues se autoproclamaron vencedores. Y empezaron a matar gente, a fusilar curas, quemar iglesias, quemar bibliotecas que había unos libros de casi 1000 años allí. O sea, era toda la historia de España y la estaban quemando simplemente porque él quería ser como el Stalin, como el Lenin. Stalin todavía no estaba. El Lenin, bueno, sí que estaba Stalin, sí. Sí estaba ya Stalin. El Lenin español, y quería meter aquí la dictadura del proletariado. Y empezaron a matar gente. Cuando mataron al líder de la oposición, a Calvo Sotelo, es cuando el general Sanjurjo y el general Mola se alzan en armas contra el gobierno de la República, no contra la República, defendiendo a la República del gobierno socialista. Sí. Del gobierno socialista. Es como si ahora se alza el gobierno contra Pedro Sánchez a defender al rey. ¿Me entiendes? Se va en el gobierno y va a defender al rey. ¿Vale? Pues en este caso fue a defender la República del gobierno. Entonces se estalla la guerra civil. 3 meses después, cuando ya estaba la guerra en su auge, recibe Franco un telegrama diciendo que tiene que volver a la península para hacerse cargo y entrar por Granada. Ir a Marruecos, que entonces era un protectorado francés, pero allí teníamos ejército, coger los que teníamos allá, entrar por Málaga y llegar hasta Granada. Y de Granada presentarse en Salamanca. ¿Vale? Correcto. La película esa de Mientras dura la guerra o algo así, que dice que pone la bandera, que dice, no, vamos a llevar esta bandera, y empiezan con el himno. Eso es mentira. Franco no tenía ninguna autoridad ni ningún poder para cambiar la bandera. Ellos iban debajo, o sea, bajo el estandarte de la bandera de la República, que era la bandera española, pero como habían cogido un pendón de Castilla descolorido, la parte de abajo se había puesto un poco más morada. Y entonces la pintaron en morada para diferenciarla de la roja igualda que puso Carlos III, para que se viera bien. La República era una bandera marítima, ¿eh?
La que hay ahora Sí, era sí. antiguamente una bandera Sí, marítima. bueno, sí. Era para que se viera bien en el mar y se distinguiera de las banderas de los Borbones. Además, el escudo del águila de San Juan, que dice el escudo del pollo Franco, no era de Franco, ese es el escudo de los Reyes Católicos. Sí. Bueno, pero eso pasa Reyes igual. Católicos. Y cualquiera que vaya al Alcázar de Segovia lo verá. Pero eso pasa igual que los nazis, la cruz de los nazis, la cruz gamada, pasa igual. Era un amuleto de antiquísimo. De poder de la India. De la poder de la India. Los romanos ya lo usaban. Igual que el saludo, igual que todo. Luego os explicaré el simbolismo que tiene ese saludo. Pero bueno, vamos a esto. Sí. Cuando Franco llega a Granada, ¿vale? Y ya luego va a Salamanca y se hace cargo de algunas tropas, todavía estaba el general Mola. Pero el general Mola y Sanjurjo mueren en accidente de avión y él era el tercero en el mando, se tiene que hacer cargo. ¿Vale? En el año 37, en octubre de 1937, la República decide que el bando nacional, que le llaman nacional porque defiende a la República, lleve la bandera de Carlos III, que es la actual, y los rebeldes, que los rojos, en este caso, que eran los rojos, los de Frente Popular, llevarán la otra bandera, para diferenciar los bandos, porque no se distinguían. Tú los veías en un campo de batalla y no sabías cuál era qué, porque casi todo hasta el uniforme era el mismo, ¿entiendes? No se distinguían. Entonces, por eso, la bandera entra en el año 1937. Y el escudo, que tanto dicen las televisiones y todo eso, que es anticonstitucional, de anticonstitucional ni preconstitucional, nada de eso. El escudo estuvo vigente hasta el año 1982, que cuando Felipe González llega al gobierno, con el rey Juan Carlos, deciden cambiar el escudo por el de la corona real. Y entonces ponen las dos columnas de Hércules. Hace poquito el águila todavía se veía en la Casa Real, desde hace muy poquito. No, y no es que se viera, es que se debía de ver porque es un heraldo monárquico. Claro. O sea, es el águila de San Juan con la corona de los reyes católicos, el escudo y los 4 reinos más importantes que tuvo España. Que tuvo en ese momento, claro. Era Aragón, Navarra, Castilla y León. Y León, claro. Y luego Granada, abajo, en medio. Que es una granada, se ve una granada. El yugo y la flecha. El yugo y la flecha simbolizaba el yugo por parte de la reina Isabel y las flechas por parte del rey Fernando. Del rey Fernando, correcto. Y era el águila de San Juan. Y eso estuvo vigente hasta el año 1982, hasta octubre. Y en octubre ya decide la Casa Real y lo presenta al Congreso de los Diputados, y el Congreso de los Diputados decide que eso se debe de cambiar y poner el escudo real. Porque ya hacía 8 años que Franco estaba muerto. O 7 años. Entonces, era lógico que se actualizara. Y se pusieron las 2 columnas de Hércules con el plus ultra. Pero se mantiene el escudo original de los 4 reinos. ¿Vale? Castilla, León, Aragón y Navarra. Que son los 4 reinos de España, los más importantes. La granada sigue, no sigue el yugo de la flecha, ¿vale? Y el águila de San Juan desaparece. Sí, se cambia por las 2 columnas de Hércules, sí. Y nos quedamos con las 2 columnas de Hércules, ¿vale? Que simbolizan la unión entre la península y África, por la parte que nos corresponde. Es donde estaba supuestamente las 2 columnas de Hércules, sí. Vale. Marruecos, que lo habíamos dejado, nace como nación en 1957. Así que fíjate tú qué derecho tiene Marruecos como nación nacer en 1957 a reclamar Ceuta y Melilla cuando hacía ya más de 600 años que era española. Igual que las Canarias, que es del tiempo de los romanos, que tiene una antigüedad de 3.000 años. ¿Qué me vienes a contar? ¿Vienen los marroquíes a reclamar esto que es suyo? Sí, de coño. Bueno, si además seguimos Bueno, unas políticas. han quitado la bandera de las 2 islas, Bueno, ya veremos. igual habrá que cambiarlas de vez en cuando. Ya veremos a ver qué pasa. De vez en cuando. Mira, pasará lo mismo que pasó con Perejil, lo mismo.
al fin y al cabo son paripés que se organizan. A mí me tocó en su momento, allá por los 80, estar 24 horas metido en un avión que nos iban a mandar directamente a Canarias y de Canarias invadir Marruecos, a cuenta de otro de estos escándalos que hubo en aquella época, y estoy hablando de hace cerca de 40 años. ¿Y qué? Fue otro paripé. Ese era todo igual. ¿Vale? Otro efecto de fuerza, otro elemento en el cual nosotros metidos en un avión con los motores en marcha 24 horas, cuando va a comer, cuando va a ir al lavabo por turnos, que no sé qué, que ojo que igual salimos en cualquier momento. Yo era de la Academia de Artillería, o sea, era artillero, y ya nos decían, vamos a tal sitio, que no sé cuánto, vale. Y el paripé, barcos españoles apuntando a Marruecos. ¡Oh, qué bonito, eh! Hicieron el paseillo y nos dijeron a las 24 horas, ya está solucionado, ya vamos para casa, y no pasa nada. Y eso pasa cada 2 por 3. Y esto es lo mismo que pasa con cualquier otro ejército. O sea, con la Marcha Verde también perdió todo. Si estallara una guerra entre España y Marruecos, nosotros podríamos pensar que al estar dentro de la OTAN vendría a defendernos. Bueno, no movería ni un dedo. Ni un dedo. Eso lo tengo clarísimo. Mira, Marruecos es un aliado importantísimo de los Estados Unidos y de los ingleses. ¿Te has dado cuenta por qué no llegan pateras a Gibraltar? Los reciben a tiros. Tiene que ir la Guardia Civil a protegerlos. Sí. Mira, a ver, es una política errónea. Es una política errónea. Yo creo que lo habías comentado. Cualquier país, otros países lo hacen. Vienen, se les mete en un avión, en todo caso, se les mete en un barco, venga para tu casita. Bueno, eso te lo hace. Eso te lo hace. No, eso es distinto. Bueno, lo que pasa es que hay una. Sí, dime. Eso a nivel de inmigración ilegal, eso te lo hace algún país, quizá Canadá te lo puede hacer, te lo hará algún país más o menos medianamente poco civilizado, quizá Italia te los devuelva y tal. Pero tú vete a China a ver si tú entras ilegal. Vete a Corea del Norte a ver si tú entras ilegal. Pues no, claro. Vete a cualquier país musulmán a ver si te pillan ilegal. Verás lo que dura. Te cuesta la vida. Verás lo que dura. Vete a Tailandia y entra ilegal. Yo creo que te meten en una cárcel de esas tipo mazmorras Ben-Hur y tiran la llave y desapareces que no sabe nadie nada más de ti. Y si te pegan 4 tiros y se tiran la pantalla. Te pagan 4 tiros. Si vas a Estados Unidos y entras, es el único país que te deja. Si tú llegas a nado y pones un pie en el suelo, te dejan. Pero mientras estén en el agua te pueden coser. Te pueden coser lo que ocurre. A ver, es así. Gracias. Mira lo que tienen con los mexicanos los de Estados Unidos, cómo tienen que entrar, de qué manera tienen que entrar. Y mira cómo custodian las fronteras. Claro. Lo que ocurre. A ver, ahora, aquí no, aquí te ponen una mantita, te dan un móvil, una tarjeta y una paga y ya la tira al hotel. Pero es que, a ver, y a eso yo para terminar, porque ya es muy... Hay una cosa que no nos vamos a meter en política, pero bueno. Yo creo que es un error que era garrafal, que es lo de las ayudas, lo de que coticen aquí. A ver, y me lo han dicho personas que son de otros países. No voy a decir los países. Que han dicho, no, es que familiarmente aquí hemos venido un montón de familia para cotizar, para trabajar, para jubilarnos. Y cuando nos jubilemos, nos vamos a nuestro país. Y entonces, sí, pero si tú tienes una paga, y el dinero no se queda entonces en España. Ese dinero, ese dinero se va a ir fuera. Me parece muy bien, porque se lo ha ganado. Porque igual nosotros hemos hecho cuando estuvimos en Alemania. Bueno, fuimos a Alemania, estuvimos trabajando y cuando ya nos jubilamos, nos veníamos para España y cobramos de Alemania y como cobrábamos en marcos allí y allí la seguridad social es enorme. ¿Qué pasó? Que cobraban, bueno, eran ricos los que venían, ganaban muchísimo dinero y vivían una jubilación estupenda. Oye, pero eso yo lo veo estupendo.
Lo veo Sí, muy pero bien porque es un escúchame, dinero que Pero te la lo has política, ganado. pero lo que Ahora, escúchame lo una que yo cosa, no veo hoy bien no es que puedes venga hacerlo. gente en edad militar, y le estén dando 1.200 euros solamente, como hacen en Cataluña, solamente porque es marroquí y tal. Y luego coge el tío, se va a Marruecos, aquí tiene las ayudas, se va a Marruecos y está viviendo en Marruecos con el salario de 200 euros al mes que allí pagan y está cobrando 1.200 que le está pagando Cataluña. Y si no, como ese, que cobró hasta 1.000.000 de euros en ayudas del País Vasco, hasta que lo descubrieron. Pero estaba recibiendo 1.000.000 de euros al año es lo que está ocurriendo. y viviendo en Marruecos. Hombre, Eso en no, Cataluña está pasando. Vale, pero eso no enriquece un país. No, pero a mí Eso lo arruina, lo que me sorprende, por ejemplo, yo hablo por mi caso, ¿eh? Hablo ahora por mi caso. Yo tengo 37 años cotizados y fui a pedir una ayuda y me dan 480 euros. Digo, Claro, pero si no está estoy... jubilado. No, pero claro, no estoy jubilado, pero hay otros que no han trabajado y están cobrando el doble que yo, Claro. ¿vale? Y yo digo, es que no tengo trabajo, no tengo medio, no tengo nada. Bueno, pero tiene una propiedad. Sí, digo, pero la tengo ocupada. Ya. No puedo ni pagar la hipoteca, la tengo ocupada. Pero Y tienes igual, una tener una propiedad no tienes derecho a nada. Claro, no tienes derecho a nada. En cambio viene otro que es de fuera, que no ha cotizado en su vida y le están dando un sueldazo. Y eso ocupa una casa y además vive como Dios porque nadie lo puede echar. ¿Tú te crees que eso es justo lo que te está pasando a ti? Sí, no es justo. Y encima siendo español, a mí me han dicho, y si te vas fuera, porque yo pensé de irme a Santo Domingo y un sitio así, digo, porque con unos 480 euros en Santo Domingo puedes vivir bien, ¿vale? sí. ¿Vale? Sí. Y me dijeron que no, que si yo me iba, entonces perdía la paga. Claro, porque no es cotización, digo, no es jubilación. No, Es es una igual. paga, una invalidez. Pero, oye, no me la ha ganado después de 37 años. Claro, No me la ha ganado dicen que después de invalidez fuera de 37 años España no vale. cotizado. Bueno, iba a decir una cosa, pero no la pienso decir porque, porque esto va a ser público y no se debe decir esto. Pero ya te lo diré por privado, te diré lo que de un caso similar a lo que tú acabas de explicar y te voy a explicar lo que pasó y cómo lo hizo. Pero bueno, ya lo verás. Eso es privado. Ya te lo digo Si en no, privado. luego Bueno, te roban la chicos, idea. un Bueno. placer como siempre. Nos vemos la semana que viene. Sí, Cuando Buscar un quieras. tema interesante para la semana que viene, o buscaremos un tema interesante para seguir estos debates. No de 1 hora y media, pero al menos que sí que, Bueno. que sean. Hombre, mira, yo os propongo un tema muy, muy chulo porque que ahora está de actualidad, que es la supuesta nave extraterrestre que dicen que va a llegar para noviembre y que además es el Atlas hostil, I-34. el Atlas A31 A31, podríamos eso. hablar sobre el tema OVNI porque hay cosas muy Perfecto. chulas que podríamos hablar sobre eso y además de que los televidentes o los que nos ven disfruten de cosas que ni siquiera saben de bases secretas como la base Dulce o la base del aeropuerto de Denver o, como dije el otro día, Mira, es Casputin curioso porque el otro día tuvimos un debate con Juan Carlos y estábamos hablando del ovni alemán, el ovni nazi y la campana nazi. Sí, el Hanibu. El dibujo que tenía la campana nazi alrededor era el mismo dibujo que apareció en Roswell. ¿Te acuerdas que hablemos de eso, Juan Carlos? Pero lo más curioso es que sobre esa campana, en mi libro El silencio de las sombras, ahí explico de dónde sacaron esa campana, cómo la obtuvieron y cómo hicieron los Hanibu para los ovnis alemanes, los nazis, Bueno, y High Jump, la operación High Jump en la Antártida. Cayó un ovni, evidentemente, sí, Sí, que está soterrada, la base soterrada, ¿correcto? Sí, estaba enterrada, correcto. Pues señores, nos vemos la semana que viene con más temas interesantes. Gracias. Gracias a Rafa Benítez por su experiencia y sus libros también, a Juan Carlos Chávez también por su experiencia y sus libros. Yo un servidor, que no es nada, que es un simple ignorante de la vida. Pero también escritor. Y también escritor. Y bueno, sí, dejémoslo. Y os ofrece este tipo de problemas tan interesantes. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo.